La guerra que libró Pablo Escobar contra el Estado colombiano para oponerse a la extradición puso en evidencia a todos los narcotraficantes del país. Los jefes del cartel de Cali terminaron enfrentando al capo de Medellín. Hay quienes sostienen que incluso entregaron información que permitió darlo de baja. Daniela Morales, ¿qué encontró en la reconstrucción de esta historia? Hola Ana Milena y televidentes, buenas tardes. Pues mire, justamente en toda esta guerra que libraron los carteles narcotraficantes en el país, pues dicen las autoridades con lo que tuvo que librar el cartel de Cali justamente fue con el cartel de Medellín. No solamente la droga, no solamente el dinero fue lo que los hizo entrar en disputa, sino justamente el tema de la extradición, porque Pablo Escobar le empezó a pedir a los carteles narcotraficantes de Colombia aportes para irse en contra del Estado, y al recibir una negativa del cartel de Cali se desencadenó lo que sería una de las guerras más temerarias en nuestro país. Gilberto Rodríguez Orejuela era conocido en el mundo criminal como el ajedrecista. Su habilidad para anticiparse a los movimientos de las autoridades y su sagacidad en los negocios del narcotráfico reforzaron su alias. La guerra con el cartel de Medellín, cuyo capo era Pablo Escobar Gaviria, llevó a Gilberto a liderar el grupo conocido como los Pepes o Perseguidos por Pablo Escobar. Esta organización enfrentó con todo su poder militar a Escobar, incluso a través de empresas lícitas entregaba información para que las autoridades pudieran llegar al temido narcotraficante de la época de los 80s y 90s. Las diferencias de Escobar y los Rodríguez Orejuela surgió cuando en su guerra contra el Estado colombiano para evitar la extradición, Pablo Escobar le exigió a los capos narcotraficantes de la época un aporte que financiara esta batalla. Sin embargo, Elmer Herrera, conocido como Pacho Herrera, socio del cartel de Cali, se niega a realizar esa contribución. Ante la negativa, Pablo Escobar, amenazante, busca contacto con los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, cabecillas del cartel de Cali. Conversación en la que, según las autoridades, Escobar no solo exige el pago del aporte para financiar la guerra contra el Estado, sino que además pide al cartel que entregue a su socio Pacho Herrera. El entonces comandante del bloque de búsqueda, capitán y ahora general Jorge Luis Vargas, actual director de la Policía Nacional, cuenta justamente el momento en el que se desata la guerra entre ambos carteles. Por los mercados de la droga, especialmente hacia Centroamérica. Surge por eso, surge también por, lo sabemos claramente, por la inteligencia que teníamos del cartel de Cali y el cartel de Medellín en esa época, por diferencias en dineros, producto del envío en esa época de muchísimas toneladas hacia Centroamérica y especialmente hacia Estados Unidos. En medio de la guerra entre narcos, en enero de 1988, el cartel de Cali realiza uno de los primeros atentados contra el cartel de Medellín, instalando y activando un vehículo con explosivos en el edificio Mónaco, propiedad de Pablo Escobar, mientras la familia del capo se encontraba allí. Sin duda, el cartel de Medellín durante meses planea la venganza en contra del cartel de Cali. La gente del cartel de Cali tenía esos métodos delictivos diferentes a la gente de Medellín. Eran más relacionistas, recibían a los enlaces de Centroamérica de forma diferente, utilizaban la violencia de manera diferente, pero también siendo muy violentos. El interior, entre comillas, como ellos lo denominan, los cobros al interior del cartel de Cali eran supremamente sangrientos. En medio de esta guerra desatada entre los carteles se crea un bloque de búsqueda especial encabezado por el general Rosso José Serrano y el general Oscar Naranjo, quienes perfilaron a los Rodríguez Orejuela, Pablo Escobar y lugartenientes. Con ellos dos se organizan varios niveles de búsqueda, ubicación y de ataque a esa organización. Uno, la conformación de un bloque con un músculo y un aparato, por decirlo entre comillas, abierto, cuerpo especial armado, equipos de comandos, investigadores criminales, y otro, un equipo de muy bajo perfil, que trabajábamos en diferentes partes del país, ubicando casas para poder hacer los seguimientos con equipos técnicos, muy de la mano con el gobierno de Estados Unidos. Alonso Salazar, sociólogo y periodista, explica que en medio de esta guerra entre ambas estructuras criminales sí hubo un perdedor. Sin lugar a dudas, el gran perdedor de toda esa guerra fue Pablo Escobar, porque gracias a la inteligencia del cartel de Cali se dieron golpes muy importantes contra el cartel de Medellín, como la muerte de Gonzalo Rodríguez Gacha. Una vez inicia la inteligencia y búsqueda de estos criminales y narcotraficantes, quienes participaban con el objetivo de ponerle fin al enfrentamiento que cobró cientos de vidas en Colombia, eran estratégicamente escogidos por la cúpula militar y policial. Teníamos poligrafía,
pruebas antidrogas, pruebas de confiabilidad, entrevistas, se conocía la familia del equipo que pertenecía y que perteneció a esta organización, conocimiento total de quién era ese policía que trabajaba con nosotros. Por este mismo enfrentamiento, los Pepes buscan alianzas para acabar con el cartel de Medellín, en el cual el gran cerebro es Gilberto Rodríguez Orejuela, que logra montar un aparato donde confluyen la DEA, las Fuerzas Armadas colombianas, otros narcotraficantes y paramilitares para exterminar a todos los socios de Pablo Escobar, a sus hombres poderosos y finalmente aniquilarlo a ellos. Cuando finalmente cae Pablo Escobar el 2 de diciembre de 1993, el siguiente objetivo fueron los Rodríguez Orejuela y el gobierno colombiano junto a Estados Unidos enfilaron sus fuerzas para capturarlos. Pues miren, tanto el general Jorge Luis Vargas, actual director de la Policía Nacional, como otros oficiales retirados que hicieron parte de todas esas operaciones para perseguir, capturar e incluso dar de baja como a Pablo Escobar, también a los hermanos Rodríguez Orejuela, pues señalan que sin duda fue una época muy cruda para Colombia, pero que con esto también se marca un fin de la guerra en Colombia.